Buenas tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de método matemático para estudiantes, o sea, matemática avanzada para estudiantes de ingeniería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Estamos trabajando el tema de serie. En variable, primero empezamos repasando variable real y ahora variable compleja. Vamos entonces a seguir en este test. Ya nosotros en la clase pasada, en el repaso, ilustramos cómo determinar recordamos cómo determinar el centro y el radio de convergencia en una serie de potencias. Y hacíamos la aclaración que aquí se va a trabajar en el plano complejo en vez de trabajar en la recta real. Entonces, vamos a seguir. La serie geométrica que está aquí, ya nosotros era el primer ejemplo básico para trabajar. Nosotros estábamos calculando el centro y el radio y vimos cómo se sumaban los elementos y después le aplicamos límite aquí cuando n crece y dijimos que esa serie daba 1 sobre, o sea, la suma infinita daba 1 sobre 1 menos z, que era la serie geométrica, ¿verdad? También nosotros dijimos que esta es una serie de potencias igual en variable real o compleja, tenía esa forma, recordando. Y dentro de ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos otra serie geométrica que si nosotros queremos calcularle queremos calcular el centro de ella, podemos ver que esa es una serie geométrica centrada en 0 y su radio de convergencia es 1, lo que indica entonces que ella converge para todos los puntos que estén en el interior de una circunferencia unitaria. Y además es geométrica y converge porque el valor de R, que era la razón, era menor que 1. Esta serie geométrica es una serie que ya está evaluada en un punto porque nosotros dimos la expresión general de una serie geométrica, vuelvo y digo que era de esta forma. Es decir, si recordamos, vamos de un prontito, aunque nosotros dijimos más cosas que no escribimos, pero si nosotros recordamos, moviéndonos a las imágenes de las pizarras anteriores, que son estas que voy a mostrar ahora. Nosotros empezamos también en términos de escritura, escribimos un repaso de los números complejos y estábamos hablando número complejo, el módulo, el argumento, también el límite de una sucesión y dimos ejemplo de la sucesión en el material que usted tiene. Dijimos que se dividía en 2 sucesiones, una parte imaginaria y la parte real. Y también recordamos lo que era una circunferencia en variable compleja. Entonces, que los puntos iban tendiendo hacia un punto que estaba ahí. También explicamos lo que era una serie de potencias, recordando en el repaso, los coeficientes, el centro, y la empezamos repasando en variables reales, y lo que era el intervalo de convergencia. También entonces aquí estábamos repasando para ver cómo se determinaba el radio
convergencia de la serie, aplicando el criterio de la razón. Y ahí lo estábamos aplicando, el criterio de la razón. Dijimos que esta parte que era 1 entre R. Y entonces de ahí resultó la expresión del radio de convergencia, que era esta que estaba aquí. Y esto resume básicamente las pizarras anteriores en términos de lo que se escribió. Voy a volver aquí al material. Entonces, nosotros sabemos, repito, que una serie de potencias de esa forma ya tenemos la expresión del radio, que ya la vimos allá, para determinar. Hay una serie básica de... Yo creo que aquí en el material también más abajo, también están, que la resumimos. Déjame ver si la encuentro. Aquí puse series básicas de repaso de la serie geométrica que acabamos de decir. Estas son de Maclaurin porque el centro es 0. La serie del coseno, la serie del seno. Y aquí están los conjuntos de convergencia, ¿verdad? Ilustrando lo que acabamos de decir. Antes de seguir, a manera de repaso, voy a volver a determinar el centro de convergencia de una de esas series conocidas. Igual, ya la primera, o sea, es radio, no el centro, porque ya lo tenemos. Por ejemplo, si yo tengo esta que es la exponencial, esa que está ahí, exponencial compleja, porque estamos hablando de variable compleja. Si nosotros queremos determinar el centro de convergencia, recuérdese que ya nosotros habíamos tenido la expresión. Lo voy a volver a escribir. Pizarra número 1. Nosotros dijimos que para una serie de potencia cualquiera, a su n por z menos z sub 0, elevado a la n, nosotros dijimos que el radio de convergencia se demostró en el repaso. Era igual al límite cuando n crecía infinitamente de a sub n, creo que fue entre a sub n más 1. Y que obviamente ya convergía para todos esos valores. Nosotros tenemos, en el caso de la serie geométrica, que ya demostramos la expresión z a la n, desde n igual a 0 al infinito, que ya nosotros vimos, ese fue el ejemplo, uno de los ejemplos que hicimos, que ahí el centro era 0, que no estaba ahí, o sea, el z sub 0 era 0, radio es 1, pero lo estaba pendiente de calcular, pero ya vimos que era 1. Entonces aquí, como el coeficiente a su n era 1, entonces nosotros usando este límite vimos de una vez, bueno, si a su n era 1, entonces a su n más 1, también dijimos que era 1, y usando el límite, eso fue parte de lo que acabé de escribir, por ejemplo aquí, vinculado con la clase anterior. Eso, mírenlo ahí. Entonces, usando el límite, simplemente el límite de 1, y entonces el radio era 1. O sea, cuando n crece infinitamente, o sea, el radio es el límite de 1 entre 1, y entonces dijimos que era 1. Y por eso dijimos que esa serie convergía. Todo eso es recordando la clase anterior. No siempre yo voy a estar recordando, pero hoy por ser la segunda clase, lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, que esa serie convergía, esta, para cualquier punto que estuviera en el interior de una circunferencia unitaria centrada en 0 y de radio 1.
en el plano complejo. Eso un poquito repasando la clase anterior. O sea, ese era el conjunto de convergencia que se escribía así, z menos 0 menor que 1. Claro que no hay que escribir el 0. Entonces, ese es el conjunto de convergencia. Esa parte rosada era eso que estaba ahí recordando. Entonces, ¿qué dije? Bueno, vamos a tomar otra de esas que están ahí. Así fue que empecé. Ya todo esto que he hablado no tiene que ver, o sea, es simplemente recordando la clase anterior y otras cosas. Si me voy a la segunda pizarra, pizarra número 2, y nosotros sabemos que a la z es igual a la sumatoria de n igual a 0 al infinito, de 1 sobre n factorial, z elevado a la n. Obviamente que ahí el centro, z sub 0 es 0 porque es de Maclaurin. Y si queríamos determinar el radio, el a sub n es este coeficiente, 1 sobre n factorial. El a sub n más 1 sería 1 sobre n más 1 factorial. Y el radio, entonces, queremos determinarlo. Entonces, venimos con la expresión de radio ya demostrada. Sigo con el repaso. Y entonces, el radio calculándolo con ese límite. Recordamos que el radio era el límite cuando n crece infinitamente, el a sub n entre el a sub n más 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Haciendo ese cociente, ¿quién es a sub n entre a sub n más 1? N más 1 factorial entre n factorial, recordando, pero descomponiendo el n más 1 factorial, usted sabe que n más 1 factorial es lo mismo que decir n más 1 por n factorial. Entonces se va a simplificar el factorial de abajo y eso va a dar n, que le quito el valor absoluto porque es positivo. Así que R sería igual al límite cuando n crece infinitamente de n y eso va a dar infinito. O sea, el radio de convergencia ahí es infinito. ¿Qué significa? Bueno, si el radio de convergencia es infinito, entonces eso significa que la serie converge para todo punto en el plano complejo. En cualquier punto del plano complejo, la serie converge. Indica que esa función que está ahí representada mediante esa serie de potencia, que cualquier punto puede ser el centro de ella. Entonces ella es una función analítica, ¿verdad? En cualquier punto del plano complejo. Ella es una función analítica en todo el plano complejo, entonces, como ella es analítica en todo el plano complejo, se le llama entera. Cualquier punto del plano complejo, yo puedo representar la función como una serie, lo representé en 0, pero lo puedo hacer en cualquier otro punto. Trasladando. Ahí repasamos el centro. Y ella es una función entera. Pizarra número 3. Ejemplo,
Entonces estamos diciendo que la función exponencial compleja, yo la puedo representar como serie en torno, o sea, es una serie de Maclaurin, pero también la puedo representar en torno a cualquier punto. Aquí estaba en base a 0. O sea que nosotros dijimos que el centro era 0, pero además el radio de convergencia era infinito. La función es analítica en 0 y además ella, yo puedo obtener una serie de ella también en torno a cualquier punto. Ella es analítica en z sub 0 igual 0 y además y en todo z que pertenece al plano complejo. Entonces, como ella es analítica en todo z que pertenece al plano complejo, no solamente en 0, es una función entera, ¿verdad? Importante que si yo puedo representar una función en forma de serie de potencia centrada en algún punto, esa función sería analítica en ese punto. Entonces, bien, voy a volver hacia atrás en el material. Y entonces ya habíamos dicho, esto ustedes lo tienen ahí, una secuencia, y aquí una serie de potencias. Si nosotros una función se pudiera representar mediante una serie de potencias en torno al punto del centro, ese punto sería un punto ordinario para la función. Lo que estábamos hablando ahora, ya lo dijimos, esta transparencia, déjame poner un poco más grande, que es que a qué se le llama círculo de convergencia. Se le llama círculo de convergencia a todo el conjunto de todos los puntos donde la serie converge en el interior de esa circunferencia de radio R. Y el z sub 0 es el centro. Y pueden pasar varias cosas. Que el radio sea infinito. Si el radio sea infinito, entonces ella converge en ese punto. Y además, cualquier punto, esa serie válida. Pero el z sub 0 es un punto ordinario para la función que se exprese en serie. Que eso es importante. ¿Cómo determinar el radio? Ya lo vimos. Y además, algo importante sobre la serie, igual que en variables real, y es que si yo, estos son teoremas importantes que son análogos a variables real, que si yo tengo una función que la represento como una serie de potencias, esa función, si yo tengo una serie de potencias, yo puedo definir una función como la misma serie, ¿verdad? Y decir que esa función sería continua en el interior del intervalo de convergencia, o sea, en el interior de la circunferencia. Esa función que se define como serie no solamente es continua en el intervalo de convergencia, círculo de convergencia, sino que es uniformemente continua. Por ser uniformemente continua, permite que uno en ella pueda intercambiar el símbolo de derivada y el símbolo de integración. O sea que la integral de la serie es la serie de las integrales. La derivada de la suma es la suma de las integrales porque esta serie sería uniformemente continua. Esta expresión de la fórmula de Taylor
coincide con la que se da en cálculo 2, o sea, yo tengo una función expresada como serie y quiero encontrar la expresión de los coeficientes. Entonces lo que hago es que derivo. Aprovechando que yo puedo derivar término a término, es como que derive cada uno de estos términos. Entonces la primera derivada da esto, porque este término se anula y me queda el coeficiente constante. La segunda derivada, pues queda esto, derivando aquí. La tercera derivada, pues derivando aquí, queda esto. Y uno se va dando cuenta, entonces, que este término independiente que va quedando aquí, se va a corresponder, o sea, si yo lo llevo a la expresión enésima, la derivada enésima, fíjense que aquí con la tercera derivada, aquí tengo un 3 factorial multiplicado por a sub 3. Cuando tenga la cuarta derivada me va a quedar 4 factorial multiplicado por a sub 4. Y observe que todos los otros términos es un desarrollo con ese elemento que está ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo evalúo esta expresión en z sub 0, se van a anular, obviamente, todos los otros términos que tienen esta diferencia y nada más me va a quedar el término independiente. O sea que la derivada enésima, aquí se sacaron en limpio los elementos, ya evaluado en z sub 0, o sea, si yo vengo aquí, evalúo en z sub 0, todos estos términos se anulan y me queda que la primera derivada evaluada en z sub 0 es igual a sub 1. Si evalúo aquí en z sub 0, todos los términos de aquí para allá se anulan y nada más me queda el término independiente. Y eso es lo que se ha hecho ahí. Entonces la derivada enésima evaluada en z sub 0 sería n factorial por a sub n. Despejando ahí a la sub n, entonces la sub n es igual a esto, que es el coeficiente de Taylor, que ya nosotros conocemos. Entonces, esta es la serie que venimos repasando de la clase anterior en variables reales, pero también mudándonos para variables complejas. Esta es la serie de Taylor. Entonces, la función expresada así sería un desarrollo de Taylor para la función, donde esa función, si tiene un desarrollo de Taylor de esta forma, de manera que se da la igualdad para la serie y la función en el conjunto de convergencia, este punto, que es el centro, sería un punto ordinario para la función. Y la función es una función analítica en ese punto. Si yo tomo el centro 0, igual que en variable real, entonces tendría una serie con un caso particular como serie de Maclaurin, la serie Maclaurin, caso particular de la serie de Taylor. Y recordando aquí, esto es lo mismo que estamos diciendo, que si la función, o sea esta una función analítica en un dominio de, y sea z sub 0 un punto del dominio, entonces f tiene una representación en serie de Taylor. Aquí está dado como un teorema, pero se puede ver como una definición. El sí, solo sí se puede ver. Que si es analítica, tiene una representación en serie. Entonces, aquí está la demostración. Yo no voy a hacer la demostración porque esto es repaso. Esta parte tampoco la voy a demostrar ahora porque todavía no he explicado la fórmula integral de Cauchy. O sea que, básicamente, con esta, aquí quiero pasar sí a los ejemplos básicos que usted conoce de serie de Taylor. La que yo quiero dar es la de Lorentz, que la voy a dar, pero no voy a demostrar estos teoremas por ahora, porque lo voy a demostrar cuando yo dé la teoría de integración, o sea, las integrales de contorno. Entonces aquí tienen ejemplos de serie de igual que la misma de variables reales. Aquí dice indique los términos
de orden que sean de orden menor o igual que 3 para esta serie. Esto es repaso de cálculo 2. O sea, solamente poner la serie de la exponencial, la serie del seno y ponerse a multiplicarla. Y luego no le dice que escriba todos los resultados, sino lo que están aquí, o sea, lo que están. Por cierto, que vamos a aprovechar, ya que estamos en repaso, seguimos aprovechando y recordamos cómo se multiplican dos series, ¿verdad que sí? Recordamos cómo se multiplican dos series, aprovechamos el ejercicio ese que está ahí, porque esas son las respuestas, pero aprovechamos el A, por ejemplo. Nos vamos a la pizarra número 4, ahí está multiplicando la serie de exponencial por la serie de seno. Y entonces tendríamos lo siguiente. De pizarra número 4. Entonces, ¿qué nosotros tendríamos? Tendríamos que E a la Z, ya sabemos que es igual a la sumatoria de n igual 0 hacia el infinito, escribiendo la de Maclaurin, por 1 sobre n factorial por z elevado a la n, que sería, bueno, vamos a escribir el desarrollo de una vez ahí mismo, que sería, si vale 0, 1, más z, más 1 sobre 2 factorial por z al cuadrado, más 1 sobre 3 factorial por z al cubo, más punto, punto, punto. Entonces, la otra, la del seno, sabemos que el seno también es una función entera, ¿verdad? Porque vimos que la expresión allá analítica en todo el plano complejo es una función entera, al igual que el exponencial, el coseno es entera también. Sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito, de menos 1 a la n, por 2n más 1 factorial, por z elevado a la 2n más 1. El lápiz está medio malito. Entonces sabemos que el desarrollo aquí sería en 0. Todos esos términos son impares. O sea, en 0 voy a tener z menos 1 sobre 3 factorial de z a la 3 más 1 sobre 5 factorial, ¿verdad? Z a la 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Y estamos multiplicando. Pues eso, recuérdense que esto básicamente estoy perdiendo el tiempo porque no he dado casi, o sea, no he dado nada de la materia todavía. Pero que el primer tema de serie compleja. Empecé repasando todo y lo único que he hecho es llevarla de variable real a variable compleja, la de Taylor y la de Loren que tenemos que dar. Entonces sería multiplicar estas dos series. Entonces, de ese producto de esas multiplicaciones, primero no va a aparecer ningún elemento constante. Porque si yo cogiera el 1 y lo multiplico por todo esto, como quiera, no va a aparecer un elemento constante. O sea, que el primer elemento, ahora vamos a agrupar cuáles serían los primeros elementos lineales. Multiplicando, ¿cuáles serían los términos lineales? Por ejemplo, que yo diga 1, o sea, lineal, ahí nada más va a aparecer el z, que sería el resultado de 1 por z. Entonces, ese sería el primer término que aparece. Ahora los términos
los términos cuadrados, porque es una multiplicación de polinomios, ¿verdad? Si usted multiplica 1 por z, ese sería el término lineal. Ahora, ¿cuáles términos le quedan cuadráticos? Por ejemplo, z por z le queda cuadrático, pero también le queda cuadrático el multiplicar, deja ver cuál otro. 1, aquí no hay más, z por z, y ya no habría más, porque cualquiera de aquí multiplicado por aquí es más grande. Entonces nada más le queda el término cuadrático de z por z, que sería z cuadrado. Ahora le queda el término elevado al cubo. Déjame arreglar este que estaba aquí. Entonces z por z, z cuadrado. Y ahora voy con lo que le queda al cubo. ¿Cuál le queda al cubo? Si usted multiplica 1 por ese al cubo, o sea, voy a ir escribiendo 1 por este que está al cubo, por ejemplo, sería menos 1 sobre 3 factorial, por ejemplo. Porque 1 por este al cubo le da este al cubo. El otro, que sea, vamos a ver si hay otro coeficiente que le queda, este. Este que está al cuadrado, por este que está elevado a la 1, le va a dar al cubo. Entonces sería más 1 sobre 2 factorial. ¿Y cuál otro le queda al cubo? Por ejemplo, ya dije que de este por este, y ya no hay ningún otro más, porque todos los otros, los exponentes van a aumentar más. Entonces aquí z al cubo. Si quiere puede seguir multiplicando, pero a mí nada más me pidieron en el ejercicio, vamos a observar, en el ejercicio nada más me pidieron los elementos de resultado de la multiplicación, los elementos que le quedaban de un orden menor o igual que 3. Eso era lo que decía el ejercicio. Entonces, si vamos y observamos, nos quedaría lo siguiente. Entonces ahí se multiplicó esto, ¿verdad? Y más los otros términos. Ahora bien, aprovechamos también para repasar y recordar que, bueno, las series se multiplican, también se dividen, porque eso es matemática básica, se hacen potencia, pero además quiero recordar el producto de Cauchy. Recuerden que ellas son analíticas los dos. Esta también va a dar este resultado analítico en todo el mismo plano. Producto de dos funciones analíticas y otra función analítica. Pizarra número 5. Si yo recuerdo el producto de Cauchy, pero vamos a buscarlo porque realmente yo ahora mismo no recuerdo la expresión. Entonces simplemente la buscamos. Es fácil. Simplemente uno incluso la puede construir, pero no la voy a construir. Simplemente la tomamos. Entonces, vamos a buscarla aquí. Producto de Cauchy de dos series. Y vamos a escribirla rápidamente para recordarla ya y tenerla ahí. Producto de Cauchy para serie. Mírenlo ahí. Entonces, si usted va y copia el producto de Cauchy para serie, que lo podemos coger hasta de Wikipedia, que está aquí arriba, mírenlo aquí. Ese es el producto de Cauchy para serie. Ahí está. De hecho, nos la vamos a llevar de ahí mismo. Y además, con ese mismo producto, vemos que tenemos el mismo resultado. Vamos a copiar esto para que quede ahí. Y de una vez aprovechamos ese mismo espacio para escribir el producto de Cauchy de la 12. Bueno, podemos ir a la otra pizarra para que quede más limpio. Con esta misma lo hacemos.
Vamos a llevarnos nada más este pedacito. Y así quedaría de una vez la expresión. Entonces vamos a escribir rápido. Entonces, esta sería la pizarra y esta sería la 6. Entonces, si cogemos el mismo ejemplo, recordando ya el producto de cuchilla aquí, que no importa conmutativo, se puede hacer, o sea, lo que estamos diciendo es que multiplicar esas dos series da esto, podemos copiarlo de manera directa. Entonces, si nosotros escribimos la que teníamos, que era que teníamos sumatoria de, aquí tenemos z elevado a la n sobre n factorial, desde n igual a 0 hacia el infinito, multiplicada por la del seno, que era sumatoria, desde n igual a 0 hacia el infinito, de menos 1 elevado a la n sobre 2n más 1 factorial por z elevado a la 2n más 1. Entonces, fíjese la aritmética. Incluso lo que voy a hacer es ilustrar básicamente que este sería su a su n y este sería su b su n. Y entonces eso va a ser igual. Bueno, vamos a sacarlo aparte. O sea, ¿quién sería el c su n? Su c su n sería sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito de, vamos a ir escribiendo esta sumatoria grande aquí. Y esto es desde n igual 0 hacia el infinito. Entonces, voy a seguir con el c sub n. Entonces, ¿quién es el a sub n? La sub n simplemente lo copio como, perdón, aquí arriba y hasta n. Entonces, el a sub n, uno de los dos lo copio igual y el otro lo ruedo. Eso sería esto igual, sería z elevado a la k sobre k factorial. Ese sería el azúcar. Multiplicado por este señorito. Que en realidad convenía más que yo lo pusiera de la otra forma para que la expresión quedara más simplificada. Se puede mostrar que equivalente. O sea, que pusiera esta sumatoria primero y después la otra. Entonces le hago un rodamiento al otro coeficiente, que es este. Entonces esto sería por menos 1 elevado a la n menos k sobre 2 por n menos k más 1 factorial. Por z elevado a la 2. O sea, yo puedo ya agrupar la parte que yo quiera, pero eso lo voy a escribir igualito y después para que usted vea que se simplifica. O sea, z elevado a ese mismo denominador, que sería 2 n menos 2k más 1, que es este. Y eso serían así se calcularían, por ejemplo, los coeficientes. Los coeficientes, o sea que aquí, si yo quiero, escribo, bueno, simplemente voy a escribir el C sub n, porque ya se sabe que el C sub n es esto. Esa sería la expresión del C sub n. Si yo quiero, por ejemplo, ver quién sería C sub 0. Recuérdense que este producto es para todo n, variando desde 0 al infinito, ¿verdad?
Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero calcular quién sería C sub 0. Claro que esta expresión sería C sub 0 más C sub 1, sucesivamente así. O sea que usar esto sería como calcular los tres primeros términos. Por lo menos vamos a escribir la simplificada de expresión, porque esos z lo puedo agrupar. Y esto ya sé lo que está ahí, lo puedo escribir. Vamos a escribir la simplificada y vamos a calcular los tres primeros, o por lo menos dos términos con esta, o los primeros tres. Entonces, pasando a la próxima pizarra, pizarra número 7, tendríamos lo siguiente. Recuerden esta expresión porque la voy a llevar al otro lado. O sea, la voy a escribir. Pizarra número 7. Continuación. Repito que C sub n, entonces sumatoria desde K igual a 0 hasta N de, escribiendo los coeficientes nada más. Sería menos 1 elevado a la N menos K. Y abajo tenía K factorial por 2N menos 2K más 1 factorial por Z a la 2N menos K más 1. Ahí agrupé ya los exponentes. Con N variando desde 0, 1, punto. Entonces, si escribimos aquí, ¿quién es C sub 0? Con C sub 0 lo primero es fijar lo voy a hacer aunque tenga que escribir mucho, o sea, fijar el N. Sería donde quiera que está N, poner un 0, sería sumatoria desde K igual a 0 hasta 0 de todo lo que está ahí, pero poniendo un 0 donde está el N. Claro que sí, que si es desde K igual a 0 hasta 0, simplemente sería darle a K y a N el mismo valor, porque ya llega ahí, pero lo voy a hacer para que se vea. Entonces sería por menos 1 elevado a la 0 menos K entre K factorial por 2 por 0 menos 2K más 1 factorial por Z elevado a la 2 por 0 menos K más 1. O sea, el proceso, le doy el valor de N y después corro al K. Pero K nada más puede ser 0 porque va de 0 a 0. O sea que ahora, si acá yo le pongo 0 en todas las partes, me queda Z. Así que C sub 0 es Z, que coincide con el primer término que nosotros teníamos allá, cuando lo multiplicamos. Si voy a calcular a C sub 1 para ver qué es Z cuadrado, pero ya este lo voy a hacer un poquito más rápido, C sub 1 sería igual a la sumatoria desde K igual 0 hasta 1, o sea que van a haber dos términos. Y donde quiera que está N pongo un 1, entonces sería menos 1 elevado a la 1 menos K, o sea, 1 menos K, y abajo voy a tener K factorial por 2, porque N vale 1,
más 1 es 3. Entonces aquí tengo 3 menos 2K factorial. Y aquí sería por Z elevado a la 3 menos K. Entonces, ahora pongo a correr. Entonces escribo C sub 1 sería igual. Si K vale 0, entonces eso me va a dar menos 1 sobre 3 factorial por Z a la 3. Si K vale 1, esto va a dar el cuadrado. Aquí abajo va a dar 2 factorial. A ver, sería más 1 sobre 2 factorial por Z cuadrado. Ese término ya tiene junto. Ahora vamos a calcular a C sub 2. Con la misma expresión, la próxima pizarra. Pizarra número 8. C sub 1. C sub 2, perdón. Entonces C sub 2 sería sumatoria desde n igual a desde K igual a 0 hasta 2. De menos 1 elevado a la 2 menos K sobre K factorial. Si K valía 2, entonces sería 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 menos 2K factorial por Z elevado a la 5, o sea, 2 por 2 más 1, 5 menos K. Y ahora le damos valores a K. Entonces el C sub 2 ahí sería, si K vale 0, este valor es negativo y aquí entonces tendría 5 factorial, entonces sería 1/5 factorial de Z elevado a la 5. Muy bien. Ahora, si K vale 1, entonces aquí sí saldría negativo. Entonces sería menos. Entonces sería 1/3. O sea, 1 sobre 3 factorial porque con 1. Ajá. Y aquí quedan 3. De Z elevado a la 4. Y el último es si K vale 2. Que ese sería positivo. Sería más. Si K vale 2. Más. Aquí quedaría 2 factorial. 1 medio factorial de Z elevado a la 3. ¿Lo está viendo, jóvenes? Tienen que revisar que no haya ningún error de aritmética. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí. Entonces, si nosotros sumamos esos términos, vamos a ver que aquí en este caso va a haber factores semejantes. Por ejemplo, yo voy a coger nada más este con el otro y vamos a llegar a lo mismo. Claro que en los otros términos que siguen, usted está viendo. Entonces, recuérdese que la expresión final decía sumatoria desde n igual 0 hacia el infinito de los C sub n. Y por lo menos vamos a poner los primeros 3. Entonces, para los primeros 3, usted tendría, para los primeros 3 tendría C sub 0 más C sub 1 más C sub 2 más punto, punto, punto. Y eso es igual, sumándolo. Cuando digo sumándolo, es tomando los resultados que ya usted tiene ahí. Este C sub 2
Recuerda quién era C sub 1. C sub 0 le dio, creo que fue Z, ¿no fue? Y C sub 1 le dio menos 1/3, menos 1 sobre 3 de Z cubo, más Z cuadrado, creo que fue que le dio. Este 3, yo cuando lo recopié, lo copié mal, este 3. Cuando cabale 2 aquí queda 3. Pues sí, entonces Z, este que estoy escribiendo fue el que teníamos allá, que fue Z cuadrado. En la pizarra anterior, estos dos estaban en la pizarra anterior. Nos podemos mover rápidamente a la pizarra 7 y confirmarlo. Míralo ahí, el verde y el morado. Entonces, lo que hacemos aquí es sumarlo. Si lo sumamos, entonces, ¿qué nos quedaría? Z, después lo de término cuadrático nada más está más Z cuadrado, y después viene lo de término cúbico, que es ese y este. Entonces lo podemos escribir, que sería más 1 sobre 2 factorial, menos 1 sobre 3 factorial, por Z cubo, más punto, punto, punto. ¿Se vio que llegamos a lo mismo? Sí, ma. Sí. Bien. Obviamente que eso no hay necesidad de eso, o sea, aunque yo diga que repaso, todo es parte de la materia, porque si ya yo lo estoy dando, está incluido. Entonces, volviendo al material, y aprovechamos ahí, repasamos la multiplicación con el producto de Cauchy. Eso es lo que está haciendo operaciones. Y aquí tiene la respuesta ya, ¿verdad? No tiene el proceso de aritmética, pero tiene la respuesta de operaciones con serie, de la serie de Taylor, para esos números. Aquí tenían el repaso de algunas series básicas. Y ya recuérdese que la función exponencial es entera, analítica en todo el plano complejo. El seno, el coseno, estas son en este círculo de convergencia, son analíticas. Entonces, aquí simplemente está recordando que llama de serie par o serie impar, que coincide con función par y función impar. Es decir, si usted tiene una función definida como una serie, evaluar en menos z y cambiar a z por menos z. Pero si usted cambia z por menos z, entonces aquí usted puede sacar un menos 1 a la n. O sea, eso es normal. Entonces la definición dice que f de z es una función par si simplemente los coeficientes se anulan para los elementos impares, lo cual coincide obviamente con lo que vimos anteriormente, que el seno es impar, o sea que sería la segunda definición. Si ella se anula para los términos impares, y además sería una función, si n y f de z es impar, si se anula entonces para los pares. Entonces aquí lo que le está diciendo es que demuestre que f es par si, solo si evaluar en z y en menos z sería lo mismo, pero es como un ejercicio inmediato. Allá usted observa que el coseno es par, eso es igual, usted coge la serie de coseno nada más tiene término par, ¿no? Además, evaluar en z y en menos z da lo mismo. Aquí hay otro teorema, que ya sí que empieza lo que sería nuestra clase, porque ya aquí está la serie de Lorentz. La serie de Lorentz, que lamentablemente hasta el momento
no podemos calcular todos los coeficientes con esta. En vez de una derivada, tenemos que calcular una integral para obtener los coeficientes, diferente a como hacemos con la de Taylor. Pero sí, nosotros observamos que la serie de Lorentz es una extensión analítica de la serie de Taylor. Nosotros vamos a... Claro, estos coeficientes generalmente nosotros no los vamos a calcular. Entonces, en este camino, por ahora no vamos a usar esa expresión. Lo que nosotros vamos a hacer es a construir serie de Lorentz ya y ver que una serie de esa forma es una serie de Lorentz y vamos a identificar los elementos. Ya decía que esto es una extensión, porque se puede ver desde menos infinito, se puede ver que lo que se le ha agregado es la parte principal, que sería la parte que tiene término negativo a la serie de Taylor, o sea, desde menos infinito hasta menos 1. Porque de 0 a infinito es la de Taylor. Y esta serie de Lorentz converge en una corona. O sea que, y vamos a ver la necesidad, ¿por qué? O sea, aquí hay un radio inferior y un radio superior. Este ya lo estábamos usando, porque este era el radio que calculamos. Ahora, ¿cómo sería este chiquito? Este radio chiquito. Entonces, ahora la serie no necesariamente tiene que estar definida la función en el punto z sub 0. Punto z sub 0 puede ser una singularidad aislada. Y aunque no tengamos serie de Taylor, pero sí podemos tener serie de Lorentz. Bien, en la próxima clase yo sigo en esa parte. Voy a obviar algunos de los teoremas por ahora y lo que voy a hacer es a usarla. Aquí ya la tengo dividida. Lo único que copié primero la de Taylor y la otra parte, colocar negativo se puede escribir así, que esta sería la parte principal. Lo mismo que está allá arriba. Y aquí explicando algunas cosas y más bien lo que vamos a hacer es a construir varias series de Lorentz de algunas funciones específicas. Y entonces, después de ahí, vamos a pasar a la teoría de integración. Y la teoría de integración me va a permitir volver aquí para esas integrales que están indicadas y yo no tener que decir, bueno, no voy a usar los coeficientes con esta expresión porque todavía no conocemos integrales contornos. Entonces vendríamos a calcular esto después que sepamos cómo resolver integrales de contorno. Pero lo que vamos a presentar, serie de Lorentz, que usted quizá la ha visto, pero no sabe que son de Lorentz, pero sí son de Lorentz porque van a tener esa forma. Así que la serie de Lorentz van a tener una parte que es la de Taylor, la parte analítica, y otra parte donde los coeficientes, las fracciones pueden estar ahí en el denominador, o sea, los binomios, que es la parte principal. Nos vemos en la próxima clase. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.